del cielo, de la energía, lo sutil y lo que no siempre vemos. Bienvenidos a este espacio donde conectamos con la espiritualidad y lo llevamos a lo cotidiano, nuestro propósito, el disfrute, el trabajo y la vida. Esto es Entre el cielo y la tierra podcast, donde compartimos puntos de vista, experiencias y opiniones. Bueno, decidí empezar esta segunda etapa de este podcast con este episodio porque el 6 de abril se cumple 3 años de mi despertar espiritual y quería compartir con ustedes la experiencia, no solo experiencias paranormales que he podido vivir, sino también qué significa para mí el despertar, qué significa el despertar espiritual para ustedes, porque es algo que está muy de moda, que está en auge, por así decirlo, en las redes sociales, pero hay que ver si sabemos realmente qué significa, qué es lo que es. ¿Realmente es de una manera? ¿Es para todos iguales? Bueno, si crees en este tipo de cosas, bienvenido. Y si no crees, también te invito a escuchar y bueno, a ver qué te resuena, qué experiencia podés llegar a tener vos. Siempre está bueno abrirnos para poder vivir cosas nuevas. La vida creo yo que es infinita de experiencias que uno puede vivir. Simplemente hay que estar dispuestos a vivirlas, a escucharlas, a prepararnos para lo que sea que nos pueda traer. Así que voy a arrancar un poco contando cómo fue mi experiencia. Yo nací en una familia católica, siempre fui a misa, estuve en grupos parroquiales, muchos de ahí me conocen. Pero después con el tiempo, cuando ya crecí y demás, me alejé un poco de la religión, dejé de practicar, por así decir, esto de ir a misa y demás. Y empecé más por un tema de autoayuda. Me empezó a gustar mucho los libros de autoayuda, desarrollo personal. Desde muy chica empecé a leer mucho de esas cosas. Entonces, bueno, empecé a como abrirme a otras experiencias, por así decirlo, otras cosas. Además, en la religión, mucho de lo que yo después viví te lo pintaban como prohibido, como malo, como peligroso, diabólico, todo lo que quieras decirle. Y bueno, la verdad que entiendo que era parte de un proceso que yo tenía que vivir gracias a mis papás. Y después de que fallece mi papá, entro ya más libremente en explorar distintas cosas que me llamaban la atención, que tal vez en la iglesia eran como prohibidas, no sé, como el Reiki, como las constelaciones familiares, no sé, prender un palo santo. Me acuerdo que lo prendí en mi departamento y mi papá me decía, no, esas cosas no son buenas. Bueno, a ese nivel era el que yo tenía en mi cabeza. Muchas creencias, que después se fueron derribando de a poco. Pero lo que sí les puedo compartir es que desde un principio, desde muy chiquita, fui muy observadora y me cuestionaba cosas que yo sé que para mi edad eran demasiado profundas, por así decirlo. Siempre me gustó mucho profundizar, me hacía preguntas a mí misma sobre la existencia, sobre la vida, sobre la muerte, sobre todo, a dónde íbamos después, que moríamos, qué significaba la muerte en realidad. Bueno, más allá de lo que me decía la iglesia, por supuesto, que en la iglesia era bueno ir al cielo o ir al infierno, depende de cómo te portaras. Y bueno, quise explorar y abrir, y siempre me llamó mucho la atención lo esotérico, como que me daba miedo por un lado, porque en la iglesia me habían dicho que todo eso era malo, pero me llamaba la atención. En mi familia, mi mamá podríamos decir que es medium, que no lo terminó de desarrollar o no lo pudo usar para algo bueno, pero sí tenía esa capacidad para ver muertos, conectar con personas en otros planos. Ella además estudió control mental del método Silva, que yo después también lo hice. Y de chica estuvimos muy relacionadas con esas experiencias. Mis tías eran parapsicólogas, o sea, había en la familia cosas que siempre nos llamaron la atención. Mi papá también era muy intuitivo, también le gustaba esto, pero él mismo se negaba a explorar otras herramientas o otras experiencias por esto de la iglesia, obviamente que era prohibido, ¿no? Entonces me acuerdo que de chica tuve experiencias como fuertes. Pues me pasó que un tío estaba internado en el hospital
Y cuando lo fui a ver, habré tenido 10 años, me acuerdo de haber entrado y ver al lado de la cama de él una luz, así blanca. Y no sé cómo explicarlo, pero era como si yo sabía o algo me decía que él se iba a morir. Así que salí de esa habitación y un poco llorando y le dije a su esposa, a mi tía, a mi prima, a mi mamá que se iba a morir. Y ellas me decían, no, si se está recuperando, no, no, no. Bueno, y creo que falleció el mismo día. Y eso para mí fue como muy chocante porque yo había visto eso. Y así me pasó con otra tía también, de soñar. Ella igual ya estaba en coma, no es que estaba re bien, pero no sabíamos cuándo se iba a morir y yo, bueno, soñé con ella, soñaba cómo veía que se iba a morir, dónde estaba yo sentada, cómo era la situación. Y cuando llegué a verla a la clínica, me acuerdo que la única silla que está disponible es la misma que yo había visto en el sueño. Me senté enfrente de ella y pude ver y apreciar la muerte. Cómo su alma se desprendía del cuerpo. Y una de las palabras que se me viene a la cabeza para escribirlo es mágico. Es mágico literal, porque es como toda la vida se va y se fuma del cuerpo. Bueno, fue una experiencia muy fuerte también. Bueno, y así varias cosas que soñaba, que pasaban y demás. Entonces siempre tuve como una conexión con lo paranormal, por así decirlo. Y después de todo este tiempo yo me alejé mucho de la iglesia, de la espiritualidad, no conectaba ni con Dios siquiera. O sea, para mí eso estaba, Dios, sí, todo bien, pero cero conexión. Pero sí empecé a hacer un trabajo en desarrollo personal. Tenía cosas para sanar un montón, entonces empecé a hacer biodecodificación, bioneuroemoción. Recuerdo que trabajé mucho lo profundo, fui a muchas cosas, traumas, entré como en muchos lugares muy oscuros de mi vida para enfrentarlos y sanarlos. Y todo esto vino por un vacío existencial que tuve en el que me iba muy bien, era muy exitosa en lo que hacía, pero recuerdo que siempre volvía a mi casa con una sensación de vacío, de esto es todo, o sea, no hay nada más. Y también con una constante sensación de que necesitaba hacer algo, de que había algo más y no sabía qué era y me ponía como nerviosa esa sensación. Entonces todo el tiempo empecé a buscar muchas herramientas, pero hasta acá lo más como loco, por así decir, que viví, o sea, fueron las constelaciones familiares. No, creo que no fue mucho más que eso, o no recuerdo si antes me había abierto los registros akáshicos, no lo recuerdo, creo que no. Lo hice a partir de una experiencia que tuve. Y bueno, esto ya lo he contado, pero lo voy a repetir. Un día había un tema personal que no lo podía controlar, no lo podía resolver, me angustiaba mucho. Y me acuerdo que anoté en un cuaderno, me rindo a ser, ya no voy a luchar más con nada, sino que me rindo a la experiencia de ser. Pero yo no entendía qué significaba ser, no sé por qué lo escribí. Y a los 2 días, bueno, ya justo había terminado esa semana el curso de control mental de Método Silva, que la verdad que es tremendo y eso te abre puertas, te abre la mente, te abre a la conciencia, a experiencias. Y recuerdo que bueno, uno de mis mejores amigos, Seba, me dice, mira, el Jueves Santo hay una meditación, hay una chica que a mí me hace limpieza, yo ya le había escrito, pero como yo estaba con todo esto de la iglesia, como que no me cerraba eso, no sabía qué onda, me daba miedo todo eso, pero de verdad sentía miedo con esas cosas. Entonces dije, bueno, voy a ir, lo voy a acompañar. Yo ya estaba meditando, de unas meditaciones activas que te enseñan en el control mental del Método Silva. Ahora está en Mind Valley, se llama, lo pueden después googlear, es buenísimo. Y bueno, voy a esta meditación grupal, donde todos nos sentábamos en ronda y en realidad era una chica, Cami, que hacía sesiones de activación de la conciencia y bueno, iba pasando primero empezaba con una meditación, iba pasando por cada persona con otras chicas, iban haciendo limpieza energética en cada persona, pero
Pero yo ya cuando vi eso sentía entre miedo de qué es esto, porque era raro, y a la vez como mi alma me decía, vos pertenecés acá. Esto tiene que ver con vos, esto es tu familia, vos pertenecés a este lugar. Yo decía, wow, ¿qué es esto? Y bueno, obviamente cuando se trabaja a nivel energético, después con el tiempo entendí que era lo que ellas hacían. Vos cuando trabajás en el campo energético de una persona, empezás a percibir cosas, no sé, lazos con otra persona que se generan cuando vos interactúas mucho con alguien o en lo sexual, cuando tenés un vínculo muy fuerte. Bueno, todas esas cosas generan lazos que vos los vas percibiendo en el campo de la persona y se van cortando, se van sacando para que la persona esté libre, pueda avanzar. Otros, nada, enfermedades. Bueno, iban trabajando sobre distintas personas hasta que un momento me llega a mí y vos te pones de pie, cerrás los ojos y ella me acuerdo que me dice, bueno, entregate a la experiencia. Yo dije, sí, me entrego y empecé a sentir en los dedos de las manos, yo tenía como las manos hacia el costado del cuerpo, como una energía fuerte que empezaba a subir, como tuk tuk, y no podía parar de mover los dedos. Y ahí es como que no pierdo la conciencia, sino que es como si recuperara la conciencia. Es como un despertar en el sentido que es un recordar. Puedo explicarles que lo que sentí fue como... Yo les cuento cómo lo sentí yo, después les cuento lo que vieron los demás. Yo sentía como si toda mi mente se hubiera puesto en blanco con una luz muy blanca, esa luz que te enceguece. Sentía amor incondicional, como amor muy, muy, muy puro. Es como sentir... Lo sentís mucho en el pecho, en el corazón, es como una expansión del chakra del corazón, como si eso se abriera y entrara energía así a lo loco. Y sentía como una sensación entre éxtasis, porque era como una alegría y felicidad muy, muy arriba, muy plena, pero a la vez no había ni sentimientos ni sensaciones de nada. Por ejemplo, no había, no sé, tristeza, alegría, envidia, enojo, no sé, nada, no había miedo, era todo sensación de plenitud, que es la unidad con el todo, es sentirte conectada con el todo, con Dios, así directo. Esa era la sensación, era unidad, era como que sentía que no me faltaba nada, no me sobraba nada, era completa al 100%. Y eso es experimentar el ser, que era lo que yo había notado en esa agenda unos días antes. Experimentar el ser es experimentar tu propia energía divina conectada con Dios. Y bueno, era felicidad, 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 felicidad. Me acuerdo que sentí que me decían bienvenida, no sé, bueno, me abrazaron, muchas chicas estaban ahí, la gente que lo vio se quedó muy como, wow, ¿qué pasó acá? Porque algunas personas después me escribieron que había sido hermoso, que, bueno, fue un antes y un después. Después de ahí no fui la misma persona, obviamente entró tanta energía. Hoy estoy estudiando Cábala hebrea, que es el misticismo o el esoterismo judío. Y la verdad que experimentando un poco esto, todos tenemos una parte que se llama Keter, que es una conexión con el infinito, con Dios. Y cuando se abre pasa como información que sería luz, que es esto que me pasó a mí. Bueno, fue una sensación mágica. Yo después de ahí me iba a una juntada con unas amigas, estuve como una sensación hermosa, pero tenía muchas preguntas. Imagínense vivir una experiencia así tan loca y de repente no saber qué carajo es esto, qué me pasó. Ella me dice, es la primera vez que me pasa, nunca me había pasado algo así. Bueno, fue para todos muy nuevo. Y después de esa experiencia me acuerdo que al otro día le cuento a mi hermana, así, le mando un audio, che, mirá, me pasó esto fue re loco, juntémonos, bueno, nos juntábamos a comer, qué sé yo. Y le escribo a Camila, o Camila me escribe, no me acuerdo cómo fue, pero me dice, che, te quiero ver porque quiero que hablemos de lo que pasó. Me mandó unos audios muy largos y me acuerdo que ahí hablaba ella de lo que vio en mí en esa sesión, de mi alma, de mis antepasados, de dónde venía yo.
de a qué pertenecía. Bueno, fue re loco. Me acuerdo cuando escuché ese audio, literal, estaba con mi hermana sentada en una placita y sentí como que se me bajó la presión y la sensación de mi vida ya no va a ser igual a partir de hoy. Es como la sensación de que algo se despertó, te acordaste de algo y era la sensación, uy, yo estaba tan bien en mi pelotudez, o sea, viviendo mi vida tan ciega, que esto es un montón, que ahora ya no me puedo hacer más la boluda, porque ya sé esto. Y es como si te sacaran una venda de los ojos y decís, la puta madre, ahora tengo que ver la realidad. Que eso implica también hacerse cargo de un montón de cosas, pero te das cuenta que la vida que venías viviendo era totalmente falsa, una mentira, totalmente cegada y que muchas personas lamentablemente viven así, pero es el proceso personal de cada uno. Y que realmente viví una vida de levantarme, ir a trabajar, salir, pasarla bien, volver, ir haciendo cosas. Era como toda una rutina, como un loop que de repente se quebró y no, la vida es mucho más que esto, la experiencia es mucho más que esto. Y fue como, wow, ¿cómo sigo ahora después de esto? ¿Cómo sigo viviendo después de esto? Porque ya la vida no es igual. O sea, literal así fue. Como ya no podía mirar las cosas de la misma forma. No les voy a mentir que fue duro porque no tuve como un acompañamiento, por así, si bien con Cami nos seguimos hablando y todo, también para ella fue todo muy nuevo, ella tuvo su despertar de otra manera, no sabía cómo contenerme a mí, me quería ayudar y me daba más información y a mí más información me volvía loca, me traumaba, me daba miedo, bueno. Pasé por un proceso que se le llama la noche oscura del alma, que era tener miedo a todo, o sea, porque te das cuenta de que la realidad no es como la percibimos a veces, que hay muchas cosas más alrededor nuestro, que no estamos solos, que todo es energía, te das cuenta de un montón de cosas, entonces me costaba en la noche dormir, tenía miedo, empecé a tener todo el tiempo sincronicidades, números espejos, números espejos, números espejos. De repente necesitaba meditar, o sea, no de la forma en que yo meditaba antes, sino una meditación conectada con el silencio o con una música en particular. Y bueno, pasé un proceso largo, por así decirlo, porque empecé a encontrar en eso mucha paz, mucho éxtasis, por así decirlo. Empecé a activar muchos dones. Y cuando entras en esa te cuesta como conectar con la humanidad, con el planeta, con la tierra, con las personas. Y me acuerdo que estuve mucho tiempo en el que solo quería meditar. Podía pasar a lo mejor 2-3 horas conectando con la meditación. Empecé a comprarme cristales de cuarzo, empecé a estudiar tamiana, que es una técnica con cristales de cuarzo de sanación, de limpieza y demás, canalizada por Juan Manuel Giordano, que es un medium argentino, un genio que lo adoro. Entonces empecé como me costaba trabajar, pero horrores, me costaba mucho trabajar, me costaba mucho juntarme con personas, quería estar como... Me empecé a alejar automáticamente un montón de gente que yo sentía que ya no vibraba conmigo, o sea, odio igual esa frase, ya no vibra conmigo, pero de verdad sentía en ese momento que no vibraba conmigo, como que no tenía ganas de compartir, me parecía, no sé, tonto todo lo que hablábamos, lo que hacíamos, como que ya no me interesaba, quería saber más de este lado, qué pasaba con esto, qué pasaba con las almas, qué pasaba con qué es la energía, qué fue lo que sentí, qué más cosas hay. Bueno, es como abrir una caja de Pandora donde salen cosas, cada vez más información. Entonces vivía miedo, alegría, meditación, bueno, era una mezcla de todo porque yo tenía muchas creencias que se tenían que romper con respecto a los miedos por la religión católica, que obviamente para ellos todo esto era, no sé, posesión, vas a saber qué cosas nos decían. Entonces yo tenía mucho miedo de que me pasara algo, de no sé,
que alguna entidad me agarrara, no sé, pensaba cosas, qué sé yo. Y bueno, sigo como un poco experimentando con todo. Ahí me abro los registros acá, chicos. Como que voy a lecturas de tarot, voy a que me enseñen así. Fui aprendiendo mucho cirugía astral, que algún día les voy a contar qué es. Pero empecé como a buscar información, a leer libros, a conectar más con Dios. El verdadero Dios, no el que nos cuentan, el humanizado, que nos dicen que se va a enojar o se va a poner celoso o te va a castigar. No, ese es mucho más que eso, no tiene esos sentimientos, no es humano como nosotros. Entonces empiezo como a leer mucho, buscar mucha información, numerología, me acuerdo también estudié, busqué mucho, ¿sí? Y empecé a trabajar con estas técnicas porque yo veía que se me activaban cosas que empezaba a ver, por así decirlo, con mi tercer ojo. Como que se iban activando cosas en mí. Entonces las quería aprovechar y quería saber más. Bueno, hasta que... Pero bueno, obviamente como todo no está bueno polarizarse, porque antes estaba en el otro extremo y me fui al otro en el que ya no me importaba lo terrenal, yo quería estar conectada con eso 100%, estar como en ese mood en el que estás feliz, no sé, es la paz que sentís, o sea, y no me costaba, era como meditar y entraba en ese estado como de trance en el que sentía unidad, paz, y recibía mensajes y bueno, era tan lindo y tan agradable que obviamente costaba después, no sé, salir a una fiesta o cuando iba a una fiesta veía todo, o sea, no solo a las personas, era como ver las personas oscuras, las veía gente, no sé, sentía cosas de las personas, no sé cómo explicarlo. Entonces, como que ya no quería estar ahí y bueno, me costó mucho hacer esa transición al equilibrio, por así decirlo, para no estar todo el tiempo ahí con eso. Pero bueno, siguiendo con las experiencias paranormales de este despertar, que mucha gente me pregunta, bueno, ¿cómo es? Porque yo subí un TikTok que se viralizó mucho, que es, bueno, ¿qué empezás a sentir cuando crees que has despertado? Porque yo creía hasta ahí que eso era despertar. Fue un despertar espiritual, no digo que no, pero no es eso despertar al 100. Digo, es como nunca terminamos de despertar. Es un proceso infinito, que no termina nunca, porque el universo es infinito y nunca terminamos de descifrar. Y a medida que vamos abriendo nuestra conciencia y nos vamos permitiendo saber más, vamos adquiriendo más conocimiento y más cosas, pero nunca se llega a un límite del que sí, yo ya estoy despierto. Por lo menos esta es mi creencia. Para mí no llegas nunca a un punto así, sino ya cuando te unís con Dios en el todo y ahí, bueno, ya tenés el conocimiento total, pero por ahora no. De hecho, no nos acordamos de la mayoría de las cosas que pactamos antes de venir. Bueno, yo creo en las vidas pasadas, por supuesto. Y bueno, cuando en una de estas sesiones de Tamiana, mi hermana le había salido un tumor en el cerebro, así del lado del oído. Y bueno, con mucha fe y mucho amor y mucha devoción le hice una sesión de Tamiana, que es para el cuerpo físico, que es para... Yo ya venía teniendo experiencias fuertes, con ciertos códigos que se usan en esas sesiones, donde sentía como la energía, como que sentía... ¿cómo explicarles? Sentía que me hablaban telepáticamente, no es que escuchaba una voz así como en la oreja, no, era como mensajes que yo después buscaba y confirmaba con otras personas que era real, de información del universo, de cosas que yo quería saber. Y las iba confirmando con otras personas que escuchaba que confirmaban lo mismo. Y recuerdo que cuando le hago esta sesión a mi hermana, yo, bueno, obviamente al ser mi hermana le puse mucho enfoque y mucho amor. Y en esta sesión vos activas unos códigos alrededor del cuerpo con los cristales de cuarzo. Y después te quedas al lado de la persona como contemplando, meditando. No es que haces mucho más. Y bueno, ahí me pasó
mi segundo despertar, por así decirlo. Todavía estoy tratando de descifrar con la cábala y con otras herramientas bien qué fue lo que me pasó. Pregunté en muchas aperturas de registro. Hoy podría decir que canalicé a nivel físico, o sea, fui medio de un ser de luz o ángel que por medio mío hizo un trabajo en mi hermana. Y que eso estaba pautado, así, estaba escrito que me iba a pasar a mí, que le iba a pasar a ella. Y me acuerdo que la primera sensación que sentí es que yo empecé a pedir por ella como mucho amor y a repetir las mantras del yo soy. Es yo soy amor, yo soy sanación, yo soy luz. Bueno, repetía. Y sentía como si, que esto que yo les digo es como telepático, no es que uno escucha, pero es como si en tu mente aparece algo que te dice, hace tal cosa o mira tal otra, como que te va dando un poco de señales. Y siento la sensación de poner las manos así, digamos, como las dos manos así, sobre mi hermana. Y ahí empiezo a sentir como que una energía entra por la mano izquierda, que es la mano por la que recibimos energía. Es como frío, muy frío y como electrizante, como si fuera corriente y frío. Podría decirse como una energía como de éxtasis, como una energía de cuando te tirás de una montaña rusa. Bueno, una cosa así, pero entraba por la mano, iba subiendo por todo el cuerpo hasta acá, pasaba la otra mano, todo el cuerpo, piel de gallina, inmediatamente todo piel de gallina. Creo que fue la primera sensación en realidad, la piel de gallina, así de repente, mucha emoción. Empieza a entrar esa energía y en un momento siento que me llega a esta parte así del centro y me tiro para atrás en el sillón y digo, me voy a morir. Era la sensación literal. Dije, me voy a morir ahora porque era hermosa la sensación, pero tan fuerte como un chorro de energía que dije, me muero, me desmayo. Esa era la sensación, me desmayo. No la puedo contener porque era mucha, pero muy fuerte. Y de repente dije, bueno, no, le pongo, me vuelvo a posicionar y con algunos movimientos de mano hice unas cosas en la cabeza de mi hermana. Esto es re loco, yo sé que muchos van a creer que estoy loca, pero vi como una lucecita, trabajaba en su cabecita y yo veía que mi hermana encima lo sentía, porque ella hacía como con los ojos así, como que sentía la presión de la energía. Y cuando terminamos la sesión le dije, ¿vos sentiste eso? Y me dice, sí, yo lo sentí re fuerte en la cabeza. Y en un momento yo siento como una voz que me dice, hemos terminado, y esa energía se va de mi cuerpo. Y ella escuchó lo mismo, tipo, hemos terminado. Bueno, quedé con una energía, ese día, la piel era como la mirada, los ojos brillantes, la piel reluciente, como una energía yo sentí en mí, fue mágico, pero también me quedé con la sensación de ¿qué fue esto? ¿Qué fue esto? Fui yo misma, fue mi energía, fue una entidad, fue un ángel, ¿qué fue? Bueno, la cosa es que después mi hermana la operaron igual, pero cuando la operaron y abrieron, el médico dice, cuando abrimos, el tumor tuvo como un infarto y como si se hubiera explotado así, al tener un infarto es como que se desarma y era más fácil sacarlo porque estaba entre muchos nervios que son como pelitos cada nervio y corría riesgo perder, no sé, un ojo, parálisis facial, oído, habla, deglución, cualquier cosa podía pasarle en la cirugía, fueron 15 horas. Pero bueno, siento que eso fue lo que pasó en la sesión, esta es mi creencia. Gracias a eso mi hermana solo perdió el oído, no perdió nada más, no tuvo ninguna secuela, tuvo una recuperación increíble. Y antes yo había preguntado por mi hermana en estas sesiones y había escuchado esa misma voz que me decía, ya está hecho, tu hermana ya está bien, porque bueno, para los que no saben, no existe el presente, el pasado, el futuro, todo ocurre al mismo tiempo. Por eso ellos me decían, ya está hecho, porque eso ya estaba pasando. Es difícil, yo sé que es difícil comprender un poco lo que digo, pero el tiempo es algo
relativo que hemos nosotros inventado para poder vivir cronológicamente, pero todo está pasando a la vez. Por eso los que son videntes pueden captar esa línea de tiempo donde ya está pasando eso. Bueno, fue una experiencia mágica. Recuerdo que después de eso quería como saber más, así que seguí un camino más largo, pero yo ya creía que había despertado, entendía las dimensiones, entendía las sincronicidades, sabía que habían un montón de seres, ya conocía que convivimos con otras dimensiones, con otros planos, con otros seres, que no estamos solos en el universo. Comprendía lo que eran los ángeles, los arcángeles, los seres de luz, seres estelares, los guías. Yo creía que eso era despertar, que era saber eso, saber que hay algo más, que no estamos solos, que cuando morimos volvemos a la unidad, de que recordamos, que elegimos esta encarnación, pactamos qué vamos a hacer, qué experiencia vamos a tener, con quién nos vamos a relacionar. Todo está elegido, no es que nos lo impusieron así. Y yo creía que eso era despertar. Y en realidad, con el tiempo fui entendiendo que nunca llegamos a un límite. A medida que abrimos nuestra conciencia, no solo vamos teniendo más experiencias, sino que vamos entendiendo que no hay un límite, que nunca vamos a estar 100% despiertos. Pero sí vamos recordando muchas cosas que elegimos, muchas cosas que experimentamos, vamos entendiendo, vamos profundizando, vamos viendo la vida de otra manera. Después de esto tuve otras experiencias así paranormales, muy heavy, muy similar con el tema de la energía, que yo la siento adentro de mi cuerpo, pero ahora hace un tiempo que ya no las he tenido y entendí que también pasa porque yo no quiero aferrarme a esas experiencias, porque son tan hermosas, placenteras, tan llenadoras, por así decirlo, donde no necesitas nada más. Es como si todas las necesidades que uno tiene a nivel humano, terrenal, en ese instante no necesitas nada porque te das cuenta que tenés todo y que estás en unidad con todo. Y es un amor y una paz tan grande que como que el alma dice, uff, por fin, qué hermosa sensación. Pero sé que no puedo vivir 100% desconectada de la realidad. Así que este último año, 2025, volví a conectar con la realidad, volví a conectar con los amigos, volví a conectar con las salidas, volví a conectar con el trabajo, con la moda, con todo lo que me gusta. Y estoy en ese proceso de equilibrar el cielo y la tierra, por eso así se llama este podcast, porque sé que esas experiencias no vinieron a mí por algo, porque sí, porque me tenía que pasar, sino porque estoy segura que tengo que comunicarlo o que tengo que unir eso con esto. Todavía no sé cómo, pero puedo decirles que el despertar lo que va haciendo es a medida que te entregas y te soltás a vivir otras experiencias sin juicio, sin esto no existe, esto es mentira, esto es bla bla. Si solo te abrís a decir al beneficio de la duda, que eso es lo que le digo a muchos de los que no creen, si solo te abrís a la experiencia del beneficio de la duda y probás y te soltás de entregarte a que si hay alguna experiencia que vos tengas que vivir te suceda, vas a poder experimentar que la vida es mucho más que ir a trabajar, volver, tener amigos, pareja, ganar dinero, irte de vacaciones, volver a trabajar. Es como que sería tan aburrido si fuera solo eso. Todos tenemos un propósito, que ya lo vamos a ver en otro episodio. Todos tenemos dones, clarividencia, clarisintencia, clariconocimiento, clarisensibilidad. Tenemos un montón de dones que somos superhumanos, pero a veces nos cerramos y nos limitamos solo a la materia. Y tampoco digo que esté bueno solo limitarse a lo espiritual, porque yo ya lo viví y tenemos que vivir conectados acá, en el presente.
pero sí elevar nuestra vibración, sí elevar nuestra frecuencia, sí querer saber más, querer conocer, querer conectar más con Dios. Incluso, como les digo, yo pasé mucho tiempo desconectada, pero después me di cuenta que esto me acercó más a Dios más que nunca. Me mostró quién era Dios realmente, o por lo menos una parte de él, porque en realidad conectar con Dios al 100% estaría muerta, porque mi cuerpo no lo soportaría, se desvanecería de tanto amor y de tanta luz. Nosotros estamos muy lejos de la fuente, lamentablemente, pero tenemos la capacidad de conectar de manera tan fácil y cotidiana como solo cerrar tus ojos, ponerte a meditar y escuchar tu música preferida o tocar un instrumento o bailar una coreografía. Todo lo que a vos te haga entrar tipo en trance cuando te olvidas del tiempo, del espacio, de quién sos y solo te vas. Puede ser pintando, puede ser manejando. A mí manejando me ha pasado. Ahí es cuando empezás a conectar solo con tu ser y se abren estas experiencias. Yo hoy logro conectar con algunas de estas cosas cuando entro en trance con la música, con cierta música que me gusta escuchar, como Ludovico y en Audi, y medito con esa música y entro en un estado en el que no siento el cuerpo y solo siento mi conciencia que pregunta, que explora, que por los sueños también. Entonces, bueno, hay muchas cosas locas que me han pasado. Me encantaría contarlas todas, pero creo que se va a hacer muy largo el episodio. Por ahí puedo contarlas si ustedes quieren. Incluso una vez me lo determiné antes de acostarme y en el sueño, o sea, en un viaje astral en realidad, me conecté con otra línea de tiempo mía. Donde yo ya no estaba viva y mi papá que estaba muerto sí. Después se los puedo contar si ustedes quieren, déjenmelo en los comentarios. Entonces, nada, los invito con este episodio a dejarse llevar, como hice yo, que puse me rindo a la experiencia de ser y ahí pude experimentar mi ser. Y les doy unos tips para los que no saben meditar y nunca lo han hecho. Hay una aplicación, hay un programa en Netflix que se llama Headspace, que también viene la aplicación para el celular, pero es paga la del celular, o sea, tiene una parte gratuita, pero después a medida que avanza es paga. Esa es una forma de explorar la meditación, puede ser guiada, puede ser activa, que es voy manejando o estoy siendo consciente de algo y le pongo foco y lo hago con toda la atención, eso también es meditar. O simplemente cerrar los ojos, sentir la respiración, tocar el corazón y conectar con lo interno. No se trata de callar los pensamientos, porque los pensamientos siempre van a estar ahí, a la mente, hablando. A veces en algunos momentos lo puedes lograr, pero por segundo, digo, no es que puedes quedar 100% en blanco. Sino se trata de escucharlos y desapegarse. Es como si vamos a hacer un ejercicio para cerrar, que es que si ahora vos cerrás los ojos, te invito a que cierres los ojos y te digas, hola, ¿cómo estás? En tu propia mente. Decite, hola, ¿cómo estás? Y vos en tu cabeza lo repetís. Y ahora yo te pregunto, ¿quién escucha lo que tu mente está repitiendo? Ese hola, ¿cómo estás? Lo dijo tu mente. ¿Quién es el que escucha esa voz en tu mente? Esa es la conciencia. Es la que escucha todos tus pensamientos. Es como si estuviera más acá atrás. Y cuando vos con la mente te decís cosas, es la que escucha. Y ahí descubrimos que no somos la mente, ni somos lo que vemos en el reflejo del espejo, sino solo somos quienes observamos eso. Somos quienes vemos a través del espejo. O sea, no somos ese reflejo, somos quien está mirando. No sé si se entiende.
Somos quien escucha los pensamientos y somos quien experimenta las experiencias. Pero no somos ni las experiencias, ni el reflejo de lo que vemos, ni los pensamientos que nos decimos en nuestra propia mente. Así que te invito a explorar. Si tenés preguntas, si querés que amplíe alguna información, si querés que cuente algo más, déjamelo en los comentarios. Y gracias por acompañarme en este episodio de Despertar y Experiencias Paranormales.